Y esta noche está en enlace, le agradezco que me acepte esta conversación a Stephanie Enaro Canales, ella es analista en política internacional. Stephanie, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar, es un placer. Y te quiero preguntar, después de estas primeras reuniones o de esa primera reunión que acabo de informar para buscar la paz, ¿puede ser el inicio del fin de este conflicto entre Rusia y Ucrania o le ves todavía mucho camino para recorrer? Es difícil de decir, Julio. Yo por un lado te podría decir que el músculo económico de Rusia no puede aguantar un conflicto que dure mucho tiempo. Creo que de alguna manera por eso eligió este conflicto relámpago, mientras que por el otro lo que vimos hoy da señales que no te dejan sacar una conclusión de manera rápida, porque como mientras estaban llevando a cabo estas pláticas, estas negociaciones entre ambas delegaciones en la frontera con Bielorrusia, por un lado, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, estaba pidiendo la adhesión a la Unión Europea y por el otro lado, pues Putin ordenó un cese al fuego a sus tropas que siguen intentando tomar Kiev. Entonces, estas pláticas se llevan a cabo con señales bastante contradictorias en un panorama en donde justamente el mismo día de hoy Corea del Norte hace pruebas con misiles y pasan de ser percibidas y Bielorrusia tiene una nueva constitución que se aprobó ayer, un referéndum en donde el presidente Alexander Lukashenko renuncia al estatus de neutralidad nuclear de ese país, permitiendo que ya Rusia pueda poner armamento de este tipo en ese territorio, además de modificar la constitución para que se quede en el poder hasta el 2035. ¿Ves que este conflicto pueda extenderse a otros países? Me parece que por el momento no, y eso es clave. Creo que Estados Unidos y la Unión Europea han dejado claro que esto no va a ser el inicio de la tercera guerra mundial. Por eso se han limitado solamente a mandarle apoyo económico y apoyo armamentístico a Ucrania, y Ucrania ha dicho que los han dejado solos porque creo que están muy conscientes de la posición geopolítica que ocupan estos países al estar cerca de lo que se denomina el corazón del mundo. Este conflicto, si se expande a Europa del Este, se puede expandir fácilmente a Europa occidental y de ahí al resto del mundo. Y ahí sí, Julio, estaríamos en un conflicto global que nadie quiere ver. A ver, quisiera preguntarte, ¿qué papel juega Crimea en medio de todo este conflicto? ¿Es clave o no es clave Crimea? Sí es clave porque de alguna manera esta crisis va creciendo desde el año 2014 en que Rusia se anexó Crimea. Desde ahí, ya cuando pues, se firman los documentos de Crimea en la región del Donbass, que es ahora donde está el conflicto, queda abierta una especie de guerra civil que ha costado la vida de 14,000 personas, en donde hay grupos étnicos con ascendencia rusa y prorrusos que se enfrentan a otros que son ucranianos, y esto es la raíz de los que nos tiene aquí hoy con estas ya ahora repúblicas independientes de Donetsk y Luhansk que reconoce el Kremlin el mismo día que firma con ellas un tratado de amistad y asistencia mutua que le da la pauta a Vladimir Putin para llegar a esos territorios y defenderlos, porque claman los líderes de esas repúblicas que el Estado ucraniano los ataca por ser rusos y que se está cometiendo un genocidio. Ahora, el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, firma una solicitud para su entrada a la Unión Europea. Este hecho de darse, de concretarse esto, ¿cómo beneficiaría, por una parte, a Ucrania y tendría alguna repercusión, afectaría de alguna manera a Rusia? Definitivamente sí, porque la importancia geopolítica de Ucrania es que es parte, junto con Bielorrusia, del cinturón de seguridad de Rusia. Si lo ponemos en términos geográficos, están localizados en la llanura oriental europea, que es un territorio muy plano y que en control ese territorio puede invadir Rusia de una manera bastante fácil. Entonces, dudo que Rusia aceptaría este ingreso de manera pasiva, porque sería un riesgo a su seguridad.
Aunque yo creo que la manera de solucionar este conflicto, Julio, sería darle a Ucrania con respecto a la OTAN un estatus de neutralidad como el que tiene Finlandia y permitirle que tenga acercamientos económicos con la Unión Europea o con Occidente sin que forme parte de la misma. Bien, ahora, el papel que juega la población, las fuerzas, pues son muy superiores las de Rusia, las de Ucrania hemos visto en números, es muy inferior. Y el llamado que hacen las autoridades en Ucrania es a la población para que se arme, para que deje a su familia, para que entre a los combates. Desde tu particular punto de vista, ¿cómo repercutirá esto en el interior de Ucrania, en las familias de Ucrania, las que se están quedando? Justamente hoy vimos imágenes muy tristes, Julio, por todo el mundo circularon imágenes de familia despidiéndose en la estación de trenes, madres dejando a sus hijos que se quedan a pelear mientras ellas se van al exilio con todos estos refugiados que ya suman 500,000. Y creo que la población civil está jugando un papel clave de la misma manera que lo jugó la sociedad civil turca en el 2016 cuando se intenta un golpe de Estado y la sociedad civil lo detiene. Esas imágenes de los civiles deteniendo a los tanques los estamos viendo nuevamente en Ucrania y creo que ha sido el secreto porque esta guerra de guerrillas urbana ha impedido que Vladimir Putin tome Kiev y de alguna manera esto explica la reacción que ha tenido esta amenaza nuclear porque tiene que demostrar de alguna manera una imagen de fortaleza para diluir de alguna manera la debilidad que este ejército con tanta fama y tan robusto lo ha expuesto esta población civil. Me decías hace algunos minutos el poderío, vamos, que tiene Rusia, el poderío económico, la fortaleza de su economía y que no puede aguantar mucho. Yo te diría, ¿cómo ves, te pregunto, pues, cómo ves las sanciones impuestas por otros países, sobre todo económicas, hacia Rusia? Así como mi corazón está en estos momentos con el pueblo ucraniano, ahora también lo está con el pueblo ruso, porque estas sanciones los dañan a ellos más que a nadie, sobre todo a la clase media baja. Con estas sanciones, con las reservas internacionales del Banco Central ruso, ahora el gobierno tiene menos dinero para importar cosas que necesiten y con el aumento de las tasas de interés, por lo mismo que pasó de un 9.5 a un 20%, es más caro pedir dinero para todos aquellos que lo necesiten. Entonces estamos viendo una población que va a pagar los platos rotos, aparte de que Vladimir Putin se va a ver obligado a tener que subir impuestos y esto obviamente más que pegarle en su popularidad, le va a terminar pegando a los de siempre, Julio. Este conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿qué lección nos deja en estos tiempos modernos al planeta entero? Nos deja la lección de que todavía estamos divididos por culturas. Esto más allá de una guerra entre Rusia y Ucrania que se está viviendo en un territorio, es una guerra cultural entre Oriente y Occidente, principalmente contra Rusia. Estados Unidos no está enviando tropas, la Unión Europea tampoco, pero hay una guerra cultural a través de lo económico, a través de las sanciones. Vemos que incluso el mundo del deporte, la FIFA, la UEFA ya también aíslan a Rusia y esto lo estamos viendo. Y creo que el hecho de que Vladimir Putin sea el villano del siglo XXI, porque es un dictador y alguien que encarcela a los opositores y los envenena está mal, no hace necesariamente correcto lo que hacen los demás. Porque hay que dejar claro que las preocupaciones de seguridad de Vladimir Putin con respecto a la adhesión de Ucrania a la OTAN son válidas desde un punto de vista geopolítico, libre de ideologías de bien y del mal, por lo cual Occidente también tiene que aceptar su responsabilidad, los malos cálculos en política exterior y sobre todo estar conscientes que el pueblo ruso es el que está pagando los platos, no Vladimir Putin y la oligarquía, porque ellos siguen teniendo muy buena posición económica y otros recursos de otros lados. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado el enlace, que hayas aceptado platicar con nosotros. Estaremos en contacto, si tú me lo permites, por supuesto. Yo creo que este tema, este asunto entre Rusia y Ucrania tiene mucho todavía que dar y personas como tú que analizan constantemente ese tipo de conflictos tienen una opinión muy importante. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
A ti, Julio, muy buenas noches y les comparto mi cuenta de Twitter. Me pueden encontrar en @enaro, Stephanie Enaro es con H, donde estoy llevando el pulso de este conflicto minuto a minuto. Te estaremos siguiendo. Gracias, muy buenas noches.